Buenos días, ánimo. Por favor. Pues el día de hoy es un día muy especial porque nos acompaña el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para nosotros pues, un honor que nos acompañe el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En un tiempo, en un momento en que se está haciendo un esfuerzo extraordinario para que las instituciones estén plenamente al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Son tiempos de renovación y de cambio verdadero. Estamos trabajando de manera coordinada, respetando la independencia, la autonomía de los poderes. Ya se terminó el tiempo, la práctica, ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el Ejecutivo y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados. Ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los poderes, pero también en esa independencia, en ese respeto a la autonomía de los poderes, hay cooperación para poner siempre por delante el interés nacional y defender el interés de nuestro pueblo con estricto apego al mandato constitucional. Como es facultad del Ejecutivo el enviar iniciativas de reformas, facultad que no tiene el Poder Judicial, nos presentó el ministro, presidente de la Suprema Corte, un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y vamos a firmar para enviar al Congreso. Sobre las características de estas reformas, el ministro va a exponer de qué se trata. Vamos a llevar a cabo la firma aquí frente a ustedes de la iniciativa y desde luego de cara a los ciudadanos para que se analice, se discuta y en su caso se apruebe en el Congreso. Para explicar, repito, sobre el contenido de estas propuestas, le vamos a permitir al doctor Arturo Saldívar que nos exponga en qué consiste lo que se va a enviar al Congreso. Gracias, presidente. Muy buenos días. En primer término, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación. Este gesto político que mucho valoro corrobora su respeto a la independencia judicial. Les comento que en varias ocasiones el presidente, el consejero jurídico y yo comentamos que el Poder Judicial Federal no requería una reforma estructural. La conformación, el diseño constitucional de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es adecuada. Tan lo es que durante el último año hemos podido avanzar en reformas internas muy trascendentes para transformar el Poder Judicial de la Federación. Además, emprender ahora una reforma que modifique la estructura de la Corte o del Consejo de la Judicatura podría atentar contra la independencia judicial y debilitar a la institución cuando lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado. De tal suerte que la reforma que se presenta es una reforma funcional, de gran calado, profunda, que tiene diversos ejes y voy simplemente a señalar brevemente algunos de ellos. En primer lugar, busca fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial. Por otro lado, busca la generación de un nuevo perfil de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles. Establecer una auténtica escuela judicial en la cual se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial Federal, generando por primera vez una auténtica carrera judicial. También se hace una apuesta para ir avanzando como política pública, como principio y como regla en la paridad de género, para que tengamos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Pero sobre todo es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia. Estoy seguro de que de aprobarse esta reforma avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y hacia, como había dicho, lograr que renazca la esperanza en la gente en la justicia. La reforma se presentará formalmente el día de hoy a las 11 de la mañana en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde tendremos el honor de recibir a senadoras y senadores de la República de todos los partidos políticos y al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, a quien también le expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su apoyo en todo este proceso. Señor presidente, le reitero mi agradecimiento por este apoyo y confianza en la reforma del Poder Judicial, la cual es necesaria para seguir transformando el país en bien de todas y de todos, sobre todo de los que menos tienen. Muchas gracias, presidente. Pues yo creo que de acuerdo al programa, porque aquí no hay mucho protocolo y ceremonial, aquí la mayor
la mayoría de las cosas se hacen de manera espontánea. Ya se acabó aquel tiempo de que todo era, ¿no?, acartonado. Aquí vamos a firmar la iniciativa que se va a enviar. Terminando esta firma, vamos a continuar con el segundo tema del orden del día, que es el informe sobre la política migratoria. Por eso nos acompaña también el equipo encabezado por Marcelo Ebrard. Y por respeto a la independencia de los poderes y del poder judicial, pues las preguntas y las respuestas sobre la iniciativa, pues como van a tener esta presentación en la Suprema Corte de Justicia, pues dejamos para que allá se aclare más sobre los pormenores de la iniciativa. Yo nada más aquí destaco que en el intercambio de puntos de vista, en el análisis que se hizo, además de que el propósito es combatir la corrupción como algo central, me place mucho el que se vaya a fortalecer lo de las defensorías de oficio, los defensores del pueblo, que haya abogados para defender a los débiles. Lo que decía Morelos, que haya tribunales para defender al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es la esencia, eso es lo que más me satisface. Que la gente más humilde, los desposeídos, los marginados, la población indígena, la gente más pobre, mujeres, niños, ancianos, la población vulnerable, tenga protección, tenga defensa. Porque ya sabemos que los acaudalados, los potentados o los que tienen más posibilidades económicas, más relaciones, más conocimientos, pues se les facilita siempre la defensa en el terreno de lo judicial. Pero la mayoría de la gente no tiene asesoría, no tiene orientación, protección, defensa. Entonces, una de las partes sustanciales de esta reforma es eso que propuso el presidente de la Suprema Corte, el fortalecimiento de los defensores del pueblo. Antes se les conocía como defensores de oficio, pero esto es muy importante, el que en todos los casos haya abogados, mujeres y hombres, que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte y que haya justicia, que no solo se castigue al que no tiene con qué comprar su inocencia, que haya esta defensoría. Bueno, pues vamos a pasar a firmar y ya después... Pues pasamos al segundo tema. Le pedimos a Marcelo Ebrard que nos informe. Teníamos ese acuerdo, ¿no?, de que se informara completo sobre la política migratoria. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, señoras, señores, compañeras, compañeros. Hace 8 meses se anunció un plan de atención especial al tema de migración y desarrollo en el sur del país. Y para ese propósito se integraron varias dependencias y una comisión intersecretarial. En la comisión participa en primer lugar la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Secretaría del Trabajo, por conducto del subsecretario Horacio Duarte, aquí presente, a cargo de la atención a los migrantes que están en espera de audiencia en los Estados Unidos, en el norte del país. La Secretaría de Seguridad, por conducto del subsecretario Ricardo Mejía, también aquí presente, responsable de la supervisión de los sistemas de transporte ferroviario, autobuses y otras vías que son utilizadas para este propósito. La Secretaría del Bienestar, por conducto del subsecretario Javier May, responsable de ofrecer empleos o posibilidades de empleo en el sur del país, para lo cual se expandió, se hizo crecer el programa especialmente de Sembrando Vida. La Secretaría de Salud, para la atención médica con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, para la atención de menores, especialmente los menores no acompañados. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe, a cargo de Maximiliano Reyes, aquí presente, y de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, a cargo de la doctora Laura Carrillo, responsable de la implementación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, El Salvador y Honduras, con una inversión total de $100 millones. A 8 meses, ¿qué resultados son los que se tienen? Si ustedes me permiten, vamos a transmitir en primer lugar un video que preparó el Instituto Nacional de Migración y posteriormente les voy a comentar los principales resultados de estos 8 meses de trabajo. Si nos pasan el... El Gobierno de México atiende el fenómeno migratorio con responsabilidad, compromiso y pleno respeto a los derechos humanos, promoviendo alternativas para que la migración sea una opción y no una necesidad. En concordancia con la normatividad nacional y tratados internacionales, el trabajo coordinado entre la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Migración, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los gobiernos estatales, permite que los extranjeros reciban
necesitan apoyo humanitario e información sobre las alternativas que tienen para mejorar su calidad de vida. Iniciar el trámite que les permite acceder a los mecanismos de protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Permanecer en México con proyectos de empleo bajo nuestras leyes migratorias. En el caso de la población migrante proveniente de El Salvador, Honduras y Guatemala, inscribirse en alguno de los programas que ya están en marcha en sus países de origen o retorno asistido a su país. Para brindar una mejor asistencia a los extranjeros durante su estancia en los centros de atención migratoria, las instalaciones fueron rehabilitadas y remodeladas, manteniendo una estrecha comunicación con embajadas y consulados. Las niñas, niños y adolescentes permanecen al lado de sus familias y son atendidos con especial cuidado, procurando su integridad y estabilidad emocional a través de actividades lúdicas, motrices y académicas, mientras que a los menores no acompañados se les asiste a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Para asegurar la prosperidad económica de México, estamos atendiendo el fenómeno desde su origen, impulsando el desarrollo de la región del sureste del país y norte de Centroamérica. Estaba con mi papá ahí, va. Acababa de llegar de darle comida a los animales. Entonces le digo, papá, que me hablaron, le digo, del papel que le dije que me dieron en México, le digo, ¿usted cree? Pues sí, dime. Vamos a poner que otra gente que no preocupa por darles a ustedes, me dice. No, pues yo voy a ir, le voy a ver. Pero ya cuando vine yo que le pregunté, sí, me dice, ahí quédame, el muchacho ahí. Voy a ver ya cuando lo miro a usted allá. Ah, sí. Pues sí creo que es cierto. Por ello, a través del Fondo México, se impulsa la creación de 60,000 empleos mediante los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, en El Salvador, Guatemala y Honduras. Porque este país y esta región compartimos una suerte, compartimos un destino, somos compañeros de viaje y nos estamos haciendo cargo. Gobierno de México. Plan de Migración y Desarrollo. La migración es un fenómeno global, originado por diversos factores, políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales. México es un país de paso obligado para las naciones generadoras de movimientos migratorios como El Salvador, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, quienes tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos, sumando como fenómeno excepcional el incremento del flujo de migrantes transcontinentales. Durante los primeros 6 meses de 2019, ingresaron de manera irregular casi 600,000 personas migrantes. Una parte lo hicieron en las 8 caravanas registradas y otros de manera individual. Tendencia que de continuar habrían llevado a recibir más de 1 millón de personas en ese año. Ante este crecimiento exponencial, el Gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en el combate a la corrupción, la coordinación con la Guardia Nacional, la oferta de empleos a personas migrantes en el sureste de México y la relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Estos ejes rectores tienen como prioridad la protección humana y fortalecer una migración regular, ordenada y segura, así como una gestión transparente. Muestra de ello es la separación del cargo de 893 servidores públicos por actos indebidos y por no acreditar la evaluación de control y confianza. Hemos avanzado mucho en sanear el Instituto Nacional de Migración en cuanto a que se combata la corrupción. Dentro de las estrategias del Instituto Nacional de Migración destacan 1. Contención en la frontera sur y norte, con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración en los 194 puntos de internación formales. 2. Infraestructura y servicios para atención a migrantes en la frontera sur y norte. Se instalaron 12 campamentos en los que, al igual que las 66 instalaciones permanentes, se proporciona especial atención a grupos vulnerables. Durante 2019, el Instituto Nacional de Migración remodeló 15 anexos migratorios con un costo de 396 millones de pesos, de los cuales 60 fueron aportados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. Para el alojamiento digno de las personas migrantes, el Instituto Nacional de Migración proporcionó 4.705.212 raciones de alimentos, 440.104 insumos como frazadas, colchones, medicamentos, botellas y pipas de agua. 3. Disminuir el número de migrantes rescatados en los albergues. 4. Atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados. 5. Asistencia médica permanente a las personas migrantes. Se otorgó atención especial a 49 madres migrantes cuyos hijos nacieron en México. Se canalizaron 34.207 consultas médicas a la Secretaría de Salud y 8.800 consultas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 6. Prevención e investigación al crimen organizado en el tráfico de personas migrantes. En 2019, el Instituto coadyuvó a poner a disposición del Ministerio Público a 277 traficantes de personas, así como para girar 37 órdenes de aprehensión y asegurar 228 vehículos. Además, se identificaron redes de tráfico de personas, 18 nacionales y 10 internacionales. 7. Coordinación con los gobiernos estatales. 8. Coordinación y participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos nacionales e internacionales, como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR y UNICEF. Durante 2020, el Instituto Nacional de Migración ha recibido 129 visitas de organizaciones de la sociedad civil. 9. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2019, la CNDH recibió 736 quejas referentes a la actuación de la autoridad migratoria y emitió 3 recomendaciones, una de ellas para la actual administración. En 2020, son 80 las quejas que la CNDH ha recibido por actuación de la autoridad migratoria, de las cuales 4 fueron presentadas con motivo de la caravana. 10. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe.
En 2019 fueron presentadas ante el Instituto 179.971 personas extranjeras, de las cuales 126.961 son adultos y 53.010 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, regresando a su país de origen a 141.263. En enero de 2020 fueron 11.709 las personas migrantes presentadas ante el INM y 9.121 las personas retornadas a su país de origen. En cuanto a los mexicanos que han sido repatriados de Estados Unidos durante 2019, México ha recibido a 211.383 connacionales, de los cuales 198.613 son adultos y 12.770 son niñas, niños y adolescentes, mientras que en 2020 se ha recibido a 18.376 mexicanos repatriados. El Instituto Nacional de Migración informa que durante 2019 fueron atendidas 268.735 personas migrantes con algún trámite de regularización migratoria, mientras que en 2020 se han atendido a 21.687 extranjeros. Como resultado de esas acciones, el flujo irregular hacia los Estados Unidos se mantiene con tendencia a la baja, considerando que en la estadística migratoria el registro fue de 144.278 personas en el mes de mayo de 2019 y para el mes de enero de 2020 la cifra disminuyó a 36.637. Es importante destacar que esta migración irregular representó únicamente el 3% de los 39 millones de personas que llegaron a México. El 97% de los ingresos fueron de forma irregular, con propósitos turísticos y de negocios. En total, durante 2019 se realizaron en ventanilla a nivel nacional 507.677 trámites migratorios, que se derivaron en 7.107.394 acciones, recaudándose por pago de derechos migratorios 12.816 millones de pesos, 16% más de lo programado. El presupuesto erogado fue de 5.608 millones de pesos para la atención y servicios a migrantes mexicanos y extranjeros sin importar su situación migratoria. Durante 2019, y luego de un esfuerzo sin precedentes para dar atención a las personas migrantes, México recuperó la gobernabilidad en el tema migratorio. La vocación del servicio, la lealtad y el humanismo de las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional de Migración fortalecen a México, promoviendo una migración ordenada, segura y regular. México tiene plenas virtudes de la humanidad, tiene esperanza y cree que mañana será mejor. Profesa la libertad, la justicia, la democracia y sustenta sus valores en los derechos humanos. Gobierno de México. Muchas gracias. Simplemente entonces subrayaría yo los resultados más relevantes de estos 8 meses. En primer lugar, se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5%, que es la gráfica que están ustedes viendo ahí. También, de manera coincidente, se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración. Tiene la misma tendencia a la baja, el pico es también en el mes de junio, y ya para diciembre se había reducido sustancialmente. Por otra parte, el trabajo, la inversión que México ha hecho en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral que presentó CEPAL, ya muestra algunos de sus primeros resultados, especialmente en el caso de El Salvador, donde a esta fecha hay 6.061 personas dentro de este programa. La meta es llegar a 20.000, lo cual significa que México sería el único país en el que otorga semejante número de empleos a las personas que tienen que emigrar por condiciones de pobreza. Esto no lo está haciendo ningún otro país del mundo. También subrayar que el Servicio Nacional de Empleo ha contactado y respaldado a 4.989 migrantes a quienes se les ofrecieron diferentes alternativas de empleo. La Secretaría de Bienestar, que trabaja en el sur especialmente, tiene en este momento cuenta con 3.093 migrantes empleados en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Asimismo, promovió 4.210 espacios laborales formales para migrantes y esto se pactó con los municipios y las empresas en la región sur, en la frontera sur. Y hay 22 albergues que son abastecidos con víveres en Chiapas, Oaxaca y Tabasco por parte de la Secretaría del Bienestar, aunque también ha habido una caída muy importante y proporcional correspondiente a las gráficas que les acabo de mostrar en cuanto al número de personas en los albergues. La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano de Seguro Social nos han apoyado en este programa para tener 77.000 consultas médicas y 1.422 vacunas aplicadas, especialmente a los menores de edad. La Secretaría del Trabajo, que quedó a cargo de atender especialmente a los migrantes que están en México esperando su audiencia en Estados Unidos, que ahí los números también muestran una caída muy significativa. Se llegó a un punto en el que se tuvo mensualmente cerca de 50.000 personas y este mes estamos estimando que sean 2.500 personas en total. La Secretaría del Trabajo, decía yo, construyó 2 albergues en la frontera norte para esta población y han atendido un total de 3.011 migrantes. Los 2 albergues son el Leona Vicario en Ciudad Juárez y Carmen Cerdán en Tijuana, Baja California. Se invirtieron 396 millones de pesos, como ya se explicó, para el mantenimiento e infraestructura de 15 estaciones migratorias que tenían condiciones verdaderamente de abandono o de descuido y eso pone en riesgo a los migrantes. Por eso se hizo esta inversión. En materia de derechos humanos, no registramos ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el actuar de la Guardia Nacional en este programa. Síntesis. Hoy tenemos resultados positivos, no solo por cuanto a que se está reduciendo el flujo de personas, que es irregular, que ese es el objetivo principal. Quiero subrayar esto. Nuestro propósito es que las personas que están en territorio nacional lo estén de acuerdo a las formas previstas en la ley mexicana. Por ejemplo, el refugio. El refugio ha crecido mucho. México es un país que otorga refugio a las personas que lo solicitan. Es de los países que tiene la proporción porcentual más alta de otorgamiento de refugio frente a solicitudes de refugio. ¿Quién pide refugio? Pues las personas que tienen problemas por inseguridad o por pobreza o por otras condiciones similares. Entonces, el propósito no es evitar que ellos pidan refugio. Lo están haciendo y es conforme a la ley. El propósito es reducir
reducir el riesgo altísimo que corren las personas que desean migrar cuando lo hacen de manera irregular, porque eso los pone en peligro. Ese es el propósito último que queremos. Y desde luego que en sus lugares de origen, como lo ha repetido el señor presidente, tengan opciones de trabajo y de vida digna. Y ahí lo que México ofreció también se está cumpliendo. Como dije, ya hay más de 6,000 empleos en El Salvador, Honduras ya está también trabajando y Guatemala se acaba de empezar el trabajo en esa misma dirección, con lo cual tendremos en total 60,000 empleos en esos tres países. Para darnos una idea, si otros países hicieran lo mismo, prácticamente tendríamos en esos países y en el sur de México un número de empleos superior a todo el flujo migratorio experimentado en los últimos años. En síntesis, estos son los avances alcanzados y estoy a sus órdenes. Usted, por favor. Sí, ahora voy a hablar. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Canciller, sobre el programa de los retornados, protocolos de protección de migrantes de Estados Unidos, ¿si seguirá siendo apoyado por la Administración Federal este programa? El programa MPP, protocolos de protección. Ajá. ¿Y hasta cuándo terminará este convenio? En el caso de los mexicanos solicitantes de asilo, no queda claro si serán enviados a Guatemala a iniciar el trámite. Si nos puede aclarar este punto, si son los centroamericanos que deben esperar en México, si les darán o no el asilo, si van a esperar los centroamericanos. Y también si se va a mantener la política de no dar recursos a los albergues para atención de migrantes, a los albergues particulares. Y si tienen del dato que dieron de la inversión en albergues para los migrantes en el norte del país, si tienen el dato cuánto se ha invertido en las estaciones migratorias. ¿Se mande? ¿Cuál de las cuatro tienes todas? Ajá, de las. Listo. Son muchas para que todos puedan preguntar. Mira, esperar en México, mucho gusto saludarte. Esperar en México, o las personas que están esperando en México se ha reducido, como lo dije, de 50,000 en promedio, fue el punto más alto, y este mes esperamos que sean 2,500 en toda la frontera. Hay una caída muy importante, como la cifra lo señala, y no esperamos que ese número se modifique. Esa tendencia va a continuar. Estados Unidos tiene convenios o acuerdos con terceros países como son El Salvador, Guatemala y Honduras, y entonces muchas de estas personas están esperando en esos países, ya no están esperando en México. Pero eso es un acuerdo de Estados Unidos con otros países. En el caso de México, ¿por qué razón México no ha cambiado esa postura ni la cambiará de permitirles esperar en México a esos 2,500 personas? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que no, los van a deportar a otros países. Entonces lo que estamos procurando es proteger su derecho a que tengan esa audiencia. Bueno, el asilo por parte de mexicanos sigue siendo un número muy pequeño. Probablemente al mes no te rebasen 900 personas. El grueso de las y los mexicanos que están en Estados Unidos el día de hoy, que es el programa más grande, digamos, de migrantes, son los que tienen visas de trabajo. El número de mexicanos en Estados Unidos con visas de trabajo de diferentes fórmulas es mayor al número de mexicanos repatriados. Esto no había pasado en toda la historia, esto es muy reciente. El apoyo para los albergues, no, sí estamos apoyando diversas instituciones o organizaciones no gubernamentales. Lo que pasa es que antes se hacía a través de los gobiernos estatales. El costo entre Juárez y Tijuana de los albergues, que es la pregunta que usted hacía, 45 millones de pesos y 20 millones las estaciones migratorias en el norte del país. Gracias, por favor. Buenos días, muy buenos días, señor canciller. Miguel Arzate, de Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión. Preguntarle, canciller, ¿qué está pasando en la frontera norte con los migrantes? Desde hace un año que el gobierno de Estados Unidos inició con estos protocolos migratorios de quédate en México, bien lo mencionaba, los migrantes están esperando en nuestro país, pero se habla algunas organizaciones no gubernamentales que en diciembre pasado había hasta 6,000 migrantes que no estaban siendo contabilizados, estando en campamentos, en una situación vulnerable, donde podían ser víctimas de secuestros, de asaltos, y que están esperando que se realice su audiencia migratoria en Estados Unidos. ¿Qué están haciendo con estos migrantes que están en estos campamentos? Si están atentos de ellos, en caso de que se les niegue su acceso como refugiados en Estados Unidos, México, ¿qué opción les ofrece? Si ya los localizaron, ¿cuántos son? ¿De qué nacionalidades? Y también saber sobre los migrantes mexicanos, los mexicanos que están en espera de alguna audiencia migratoria en nuestro territorio, ¿qué opciones van a tener si les niegan el acceso a Estados Unidos? Gracias, señor canciller. Sí se ha atendido por parte especialmente de tanto el Instituto Nacional de Migración como el Subsecretario del Trabajo, y se les han ofrecido diversas alternativas. Ahora, ¿cuál es la situación en números? ¿Cuáles son los hechos? Hoy en día, en total, estimamos para el mes de febrero 2,500 personas en toda la frontera, en 3,000 kilómetros, en los diferentes puntos. 2,500, esa es la cifra que tenemos. Te comparo esta cifra con el año pasado, que llegamos a tener 50,000 en un mes. Entonces, ha habido un decrecimiento muy grande. Ahora, en el caso de mexicanas y mexicanos que me preguntas, no puedes esperar tu solicitud de audiencia en México porque tú estás pidiendo asilo. Ahí también hay mucha falta de información y engaño, desgraciadamente. Es decir, si tú vas a Estados Unidos y pides asilo y eres mexicano, no podrías regresarte a México a esperar tu audiencia, porque la razón por la cual estás pidiendo el asilo es que no estás en condiciones de integridad personal en México, por la razón que se quiera. Entonces, de ahí vino el planteamiento de las autoridades norteamericanas de que podrían enviarlos a Guatemala, que es una decisión de ellos. Nosotros no compartimos esa decisión, pero por eso explico cuál es la naturaleza del tema. Entonces, lo que tienes en la frontera son con nacionales que les han dicho que se apunten para pedir asilo, son 900 en total. Y entonces estás esperando a que te den tu audiencia, pero te apuntas del lado de México. Es un fenómeno que ocurre tanto en Tijuana como en algunos otros puntos. Me explico. Para tú pedir asilo en Estados Unidos necesitas hacer una entrevista de miedo creíble con un oficial de CBP en territorio de Estados Unidos. Previo a eso, hay una fila, entonces te apuntas y estás esperando a que te digan qué día te va a recibir el oficial en Estados Unidos para ponerle tu caso, es decir, presentar tu caso de miedo creíble. Y esas personas son las que están esperando en algunos de esos puntos que tú me estás refiriendo. ¿Qué número es de las personas que solicitan? El número que tenemos son 900 los que están solicitando, mexicanas y mexicanos. Así, ¿de cuántos? De 23,000 mexicanos que llegan y que son repatriados en total, para que tengamos un nivel de proporciones. Esas son las cifras oficiales que conocemos. ¿Qué estamos haciendo para atenderlos? Pues primero, en primer lugar, darles la información.
porque desde luego hay, ya sabrás, mucha información muy confusa para las personas, y ofrecerles diversas alternativas para el caso que decidan permanecer en México. No en sus lugares de origen exactamente, porque si estás en la frontera para pedir asilo, pues a lo mejor no quieres estar en el mismo punto, pero sí puedes estar en otro punto en México. Estamos trabajando en eso para los 900. ¿Qué te refieres? Sí, gracias. Tú, por favor. Sí, voy a... Sí, gracias. Buenos días, canciller Juan Carlos Machorro, del portal Exbook. El día de ayer el Consejo Coordinador Empresarial presentó el decálogo de principios de dimensión social. ¿Usted considera que estas políticas y acciones de responsabilidad empresarial deberían también contemplar apoyos a la población migrante en otorgamiento de empleos, en ayudar a construir o dar insumos a los albergues que tienen esta población flotante? Y una segunda, si me permite, de una vez, ¿existe alguna relación de trabajo con fundaciones de la iniciativa privada, con organizaciones sociales en los albergues? Sabemos que muchas empresas y estas organizaciones tienen programas de responsabilidad y de atención a los migrantes. ¿Tienen trabajo en sinergia con las autoridades? Muchas gracias. Gracias a usted. Sí nos han apoyado, tanto en el norte como en el sur, para ofrecer, o sea, integrar lo que es la bolsa de empleo con la que hemos venido trabajando. Incluso pusieron a disposición de nosotros más de 10,000 ofertas de trabajo. Hay 4,998 puestos de trabajo en el norte que ya están en este momento trabajando, y en el Bajío tenemos como 5,000 migrantes que encontraron trabajo, merced al apoyo del sector privado. Entonces sí lo están haciendo, y hemos recibido donaciones para los albergues y las estaciones migratorias. Pues yo diría que sí se han portado muy bien. Gracias a usted. Ayata. Buenos días, canciller. Buenos días. Yo quería preguntarle, la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un pronunciamiento llamando a México a evitar la violencia desproporcionada contra los migrantes que intentan ingresar al país por la caravana que ingresó a mediados de enero, y pues justo hizo el llamado de no utilizar la fuerza, y también dijo que en estos días se iba a estar definiendo la fecha para la visita que la CID va a hacer a la frontera norte y sur del país para ver las condiciones de las estaciones migratorias. Quería saber si ya tiene la fecha. Gracias. No, la fecha no la tengo. Se derivó eso de que nos habían puesto, como creo que aquí lo comenté, que habían solicitado una visita para México, poniéndonos como zona aledaña a las estaciones o facilities de Estados Unidos en el sur de los Estados Unidos. Entonces les dijimos que con mucho gusto, nada más que fuera una solicitud para visitar México. Nosotros no somos zona aledaña de nadie. Entonces ya lo hicieron. Alguien dirá es un tema de forma, pero sí es importante, es un tema de fondo. Y con mucho gusto vamos a acompañarlos para que hagan la visita a las estaciones migratorias. En cuanto tengamos la fecha se la damos. Ahora, respecto al uso de la violencia desproporcionada, no. Como yo mencioné hace un momento, no tenemos ninguna recomendación de derechos humanos respecto a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional apoya al Instituto Nacional de Migración, es una de sus tareas previstas en la ley. Y de todo el número de personas con las que se tiene contacto, la vez que se tuvo que resistir la que acaba de suceder, porque se quiso pasar por la fuerza. Vamos a ubicar las cosas. Se quiso pasar por la fuerza. Ahí está la evidencia. Se ofrecieron todas las opciones que México tiene. Bueno, hasta hubo un diálogo larguísimo, porque ya les habían dicho, fíjese, le habían dicho a las personas que solo confirmar una hojita, un formato así muy breve, con una solicitud de refugio, les iban a dar derecho a transar todo México. Eso fue lo que les dijeron sus dirigentes, cosa que sabemos que no es así. La Comar estuvo dialogando ahí también mucho tiempo. Síntesis: nunca ha habido en estos operativos uso de violencia, y menos desproporcionada, en contra de los migrantes. Entonces, con mucho gusto vamos a trabajar con la Comisión Interamericana. Tiene razón en preocuparse, nosotros también, pero lo que no se puede es del total de todas las personas que solicitan refugio, que tienen permiso de trabajo en la región sur, que están en el programa Sembrando Vida, en fin, todas las opciones, que es la inmensa mayoría, que lo hacen de manera pacífica. Lo que no se puede es que un grupo que eran más o menos 700 pretendan entrar por la fuerza, porque entonces, si eso se permitiese, pues podríamos hasta poner en riesgo al conjunto de los migrantes. Entonces, simplemente se actuó conforme a la ley y con prudencia. Y con mucho gusto, cuando tengamos una fecha, se la comentamos. Voy a este lado porque ya no puedo ser tú. Usted, por favor. Gracias, secretario. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Preguntarles sobre el tema de niños que nacen en México, que no son reconocidos en los registros civiles como mexicanos. Y bueno, esta situación ha derivado en muchas cosas. De hecho, la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura ha tenido casos de defensa de estos menores, porque estas situaciones se agravan, sobre todo cuando estos niños son sustraídos o robados, o incluso no se les quiere dar ciertos servicios. Sé que el tema de los registros civiles pues es un tema estatal, ¿no? Pero finalmente acaba siendo un tema de política migratoria e incluso de reconocimiento a connacionales, porque finalmente nacen en el país. Entonces, preguntarle si hay algún plan para estos niños que están naciendo en México, cómo se les puede reconocer la nacionalidad cuando hay una resistencia de los registros civiles, o si la Secretaría ha hecho algún estudio al respecto, y si el presidente me pudiera permitir hacerle otra pregunta de otro tema. Gracias. Sí, muchas gracias. Desde luego que es un tema muy relevante que se está planteando. Sí, estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura. Ahora estuvieron presentes durante toda la caravana, mandaron un equipo que agradecimos al Consejo, al Poder Judicial. Es una ayuda relevante para muchos casos específicos, no tanto para las políticas generales que ya están definidas, sino casos como los que usted está planteando. Son del ámbito estatal. Pedimos la intervención de Desarrollo Integral de la Familia, del Sistema Nacional y del local, y el sistema que organizó la Secretaría de Gobernación para protección de los menores. Pero le podemos dar un reporte más detallado si usted le interesa, con mucho gusto. O sea, si lo pido a la Gobernación. Sí, gracias a usted. Perdón, si me permite el presidente, otro tema. Si quieres hacer la pregunta cuando termine la ronda. Ok, la pregunta sería sobre el derecho al... Voy a esperar. Cuando termine, te damos a ti la pregunta. Por favor, ahora me gusta. Gracias, señor Guillermo Hernández, director de Sexta W, Plataforma Digital. La semana pasada presenté en Radar, el programa que conduzco en Rompimiento Televisión por Internet, información sobre la llegada a México de un contingente de SARes antimigración, coordinadores de migración y seguridad al servicio del Departamento de Estado y del embajador Christopher Landó. De acuerdo con la muy poca información que ha difundido el gobierno de Donald Trump, estos SARes antimigración, canciller, van a tener injerencia directa en varias dependencias del gobierno federal, 6 para ser más precisos,
Relaciones Exteriores, Migración, Seguridad, el SAT, la Fiscalía General, la Sedena y la Marina. Quiero saber si usted nos puede explicar los alcances de este proyecto del gobierno de Estados Unidos y si me permite, señor presidente, hacerle una segunda pregunta al respecto. Mira, no hay ningún programa, ni habrá en México, en donde nosotros aceptemos presencia operacional de oficiales de migración o de ninguna de las dependencias que mencionan de Estados Unidos. Tenemos reuniones seguido por una razón. ¿Por qué razón? Por todos los puntos que acabo de explicar y porque les hemos pedido que la verdad sean en México de preferencias. Algunas veces vamos a Washington, pero preferimos que sean en México. Pero no tienen funciones operativas en México. Pues, definitivamente y categóricamente te lo digo. Segunda pregunta, señor presidente. Usted dijo en reiteradas ocasiones que iba a modificarse la correlación con Estados Unidos en materia de colaboración por seguridad y migración. La iniciativa Mérida, usted habló de no aceptarla más. Este proyecto, que es público, que se difundió en los portales del gobierno de Estados Unidos, habla de una intromisión mucho más abierta del gobierno estadounidense en las políticas migratorias. Me pregunto si hubo alguna forma de cambiar esta colaboración, si usted cambió de opinión respecto a la iniciativa Mérida, o si el gobierno de Estados Unidos está haciendo estos proyectos sin informarle al gobierno mexicano. A ver, no sé exactamente a lo que te refieres en el portal del gobierno de Estados Unidos, lo reviso con mucho gusto, pero no hay ningún programa que yo conozca, como secretario de Relaciones Exteriores, de intromisión de Estados Unidos en las medidas migratorias de México, y menos oficiales de ellos aquí. Hay reuniones de trabajo, eso sí hay muchas, y qué bueno, además, porque ahí nosotros presentamos, por ejemplo, ahora tenemos muchas reuniones ayer el secretario de Seguridad tuvo una reunión, nos convocó, hay reuniones respecto a armas, porque México está poniendo sobre la mesa el tema de armas. ¿Quién lleva el tema de armas del otro lado? CBP. ¿Quién más interviene? ATF. ¿Quién más interviene? La oficina del procurador de los Estados Unidos, el fiscal. Entonces, sí tenemos un seguimiento con los temas que nosotros mismos hemos puesto sobre la mesa, en especial la Secretaría de Seguridad, pero no existe ningún programa en donde ellos determinen qué tipo de acción estamos tomando todos los días, o que estén aquí sus oficiales tomando decisiones, porque no lo admitiríamos. ¿Sale? Gracias a ti. Tú, por favor. Buenos días, canciller, presidente, funcionarios. Marco Antonio Vera, del diario digital Bajo Palabra. Canciller, yo quisiera saber cuáles son las acciones de la Cancillería con respecto a los consulados y las embajadas alrededor del mundo. El presidente, cuando anduvo campaña y ahora 1 año 3 meses de su gobierno, ha dicho que hay que combatir la corrupción, el nepotismo, la alta burocracia y quiero saber cómo están funcionando las embajadas de México y algunos consulados, porque ha habido reportes, obviamente, del mal servicio de las cancillerías, del mal servicio de los consulados. Le pongo un ejemplo, la Embajada de México en Londres, Inglaterra, su personal empieza a trabajar a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde ya cerraron y dicen que si tiene una queja o una solicitud lo tienen que hacer vía internet o deje su mensaje y nosotros nos comunicamos si tenemos tiempo. También quiero saber si hay una posibilidad de que usted regrese otra vez a las mañaneras a que nos explique cuáles son los sueldos de los cónsules y los embajadores, porque también le pongo un ejemplo, en la Embajada de Londres, en la expedición de visas y pasaportes inmigratorios, hay 8 personas ahí. Yo no estoy en contra de que trabajen, ni mucho menos en contra de que nuestras representaciones diplomáticas se cierren, porque es una relación y una apertura al mundo, pero sí debemos ser los más eficientes, con menos dinero y por supuesto que rindan, obviamente, trabajo para el país. ¿Se hacen muchos o pocos? A mí se me hacen muchos, no sé usted, que es el titular de la Secretaría. Pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? ¿Se te hacen muchos? Al servicio que ofrecen. ¿A ti se te hacen muchos? A mí se me hacen muchos. Muy bien. Digo porque, bueno, okay. Entiendo el punto, sí, claro. Cuando nos invita el señor presidente lo traemos con mucho el reporte. Hay una serie de criterios que hemos puesto de evaluación y algunas cosas que anunciaremos pues en cuanto se nos indique o lo hacemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y les invitamos, por supuesto. Sí. Pero no me contestan cuáles son las acciones. Tengo que informar sobre las acciones porque son acciones complejas, integrales, son 80 embajadas, son 62 consulados, son las misiones de México en el exterior. Entonces, les quisiera yo compartir cómo estamos evaluando ahora el trabajo, porque también puede ser muy subjetivo. Entonces, hicimos una serie de normas, de criterios para evaluar el trabajo, pero no por parte del de la voz, sino de un órgano colegiado de la Secretaría. Es a lo que me refiero y con mucho gusto yo se los comparto. Claro que sí. Allá atrás, por favor. No, sí. Buenos días, señor canciller. Buenos días a todos. Yo quisiera preguntarle, después de estos 8 meses de grandes esfuerzos y todo el trabajo que se ha hecho en México y en otros países, ¿se ha recibido usted un comentario o una evaluación del gobierno del presidente Donald Trump? Y si con todo ese trabajo se ahuyenta la posibilidad de una amenaza de sanción arancelaria, como la que se registró en el pasado reciente. Gracias. Bueno, no tenemos una evaluación en la materia. Lo que sabemos es que hay una muy buena relación. Nosotros ahora, ¿cuál sería nuestro punto principal desde el punto de vista de México? El acelerar las inversiones en el sur de México, en Guatemala, Honduras y El Salvador. Ese sería como la prioridad nuestra. En los próximos meses recordarán ustedes que se hizo un compromiso en diciembre del 18. En el caso de México haya inversiones con compromiso de crédito por más de $1,000 millones en el sur del país. Y en el caso de los 3 países que menciono en Centroamérica, se comprometió Estados Unidos a invertir $5,800 millones. Entonces, lo que sigue en la agenda mexicana, en esta buena relación, es que ese planteamiento que hizo el presidente López Obrador como presidente electo en la primera reunión que se sostuvo con el equipo del presidente Donald Trump, se lleva a la realidad. Pero yo le diría que la evaluación es muy buena. No tenemos una evaluación pactada con Estados Unidos de nuestra parte hacia ellos o de ellos hacia la parte mexicana, pero sabemos que hay un buen trabajo y que hemos logrado avanzar pues, por los objetivos que acabo yo de referir. Siguiente paso, el desarrollo para ampliar las posibilidades para la gente y que no tengan que migrar, lo que se llama migración forzada, por pobreza y todo lo que va a una u otra. Sí, muchas gracias. Gracias, señor canciller. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señores, buenos días. Compañeros, hace unos días el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, junto con otros legisladores, fue a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula. Terminando la visita, dio una rueda de prensa en la que estableció que las condiciones en las que está la gente en ese lugar, los migrantes, estaban siendo objeto de maltrato. También comentó que la atención que se le dio
dio a la comisión de diputados que no fue la adecuada, se quejó de ello. Y ayer en la Cámara de Diputados, en la tribuna, reiteró, y lo digo textual, son palabras de Porfirio Muñoz Ledo, que lo que se encontró fue un panorama de desastre, de hipocresía y de falsedad en la atención a la gente en la estación migratoria. ¿Cuál sería, de acuerdo con ustedes, la situación a la que se refiere Porfirio Muñoz Ledo? ¿O cuál fue la manera en la que se le atendió, se le dio acceso a verificar las condiciones en las que se encuentran ahí los migrantes? Y si me puede comentar usted, no sé, señor canciller o el director del Instituto de Migración, ¿cuáles son las condiciones reales en las que se está teniendo a la gente en esta estación migratoria y por qué el diputado estaría comentando esto? Sí, cómo no. Bueno, se hizo una gestión por conducto del señor subsecretario de Gobernación, el licenciado Alejandro Encinas, de parte de la Cámara de Diputados para visitar la estación migratoria. De hecho, se han tenido muchas visitas a la estación migratoria muy diversas. Pronto tendremos la de la Comisión Interamericana también. Entonces, por supuesto que lo que nos informó el Instituto Nacional de Migración es que pues, se iba a recibir a los diputados. Hubo una comisión bastante amplia que pudo revisar y estar ahí con los migrantes. Ahora, yo desde luego respeto lo que el diputado Porfirio Muñoz Ledo sea su criterio, su resultado. La visita se hizo normalmente, estuvo todo el personal, no solo del INAMI, sino de diversas dependencias, dando toda la información. Ahora, ahí lo que hay es una diferencia. Celebramos que vaya a una estación migratoria. No sé si había habido alguna visita de ellos ahí. No, ¿verdad? Bueno, entonces, les dio mucho gusto a los funcionarios porque les pudieron decir lo que les falta, aparte del esfuerzo que ya se hizo de inversión. Y esto abre un diálogo, ya abre un esquema de trabajo con la Cámara de Diputados, que finalmente, recordemos, la Cámara de Diputados decide el presupuesto. Entonces, este año hubo una inversión de 398 millones de pesos, pero pensamos que hay que mantener el esfuerzo. No fueron ampliaciones, fueron de los propios recursos ya disponibles del INAMI, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, el diputado Muñoz Ledo tiene una propuesta, ya hizo una iniciativa que presentó a la Cámara de Diputados de reforma constitucional, lo cual confirma que el actual orden legal no coincide con lo que él piensa. Y esa discusión se va a tener que dar en la Cámara de Diputados. Nosotros, como funcionarios, lo único que podemos hacer es aplicar la ley mexicana. Y la ley mexicana, la migración tiene que ser regular desde el punto de vista de la ley, sea que seas refugiado, sea que tengas un permiso temporal de trabajo, sea que tengas una visa de trabajo, sea que tengas una visa de estudiante, sea que tengas una visa de turista. El mecanismo legal está hecho sobre un supuesto fundamental, que es toda persona que ingresa al territorio mexicano tiene que hacerlo en condiciones regulares. Él tiene otro criterio. Entonces no es en nuestras manos, desde luego tenemos opiniones personales, pero es la Cámara de Diputados la que va a resolver si ese nuevo orden constitucional de libre paso es el que va a predominar. No le corresponde al Ejecutivo determinar eso. También durante la llegada de las caravanas migrantes, él criticó mucho el uso de la fuerza. Él lo calificaba de desmedido por parte de la Guardia Nacional en el momento de encontrarse con los migrantes. Usted comentaba que no hay ninguna denuncia o no hay ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Serían entonces igual visiones encontradas simplemente entre ustedes y el diputado? No, yo lo que le diría es que ahí no es algo subjetivo, y es algo objetivo. O sea, no hay personas heridas. Simple y llanamente la Guardia Nacional, como yo lo comenté en su momento, resistió una provocación importante de un grupo, todo está documentado. Y así se va a seguir actuando, porque la inmensa mayoría de los migrantes que llegaron en esa ocasión a México ingresaron a nuestro territorio de manera pacífica. Y muchos de ellos permanecen en nuestro territorio ya en este momento trabajando o en condición de refugiados, porque tienen derecho. Lo que no tienen derecho es entrar al territorio nacional por la fuerza, salvo que se cambie la Constitución mexicana. Y entonces le digamos a la Guardia Nacional que ya, por favor, no haga absolutamente nada de la frontera y que haya libre paso. Pero mientras no haya ese cambio en la Constitución, la Guardia y todos nosotros, cuando tomamos protesta, decimos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y, señor presidente, si me permite, próximamente una pregunta sobre el tema del cheque que presentó el pasado lunes. Allá, por favor. Hasta atrás. Gracias. Buenos días, canciller. Buenos días, canciller. Nora Bucio, MBS Noticias. Hace unos días, cuando se anunció que se iba a prohibir o a negar la entrada a las organizaciones a estas estaciones migratorias, ellas realizaron una conferencia de prensa donde denunciaban diversas irregularidades precisamente en estos lugares. Primero decían que no son estaciones migratorias sino centros de detención, porque no se les permite la salida a los migrantes. Entre otras cosas, señalaban que hay irregularidades como, por ejemplo, no permitirles el acceso a la asesoría legal para solicitar el estatus de refugiados. Hay violaciones a los derechos humanos de los menores de edad y también denunciaban incluso violencia sexual y violencia física contra mujeres y hombres migrantes. Hace un momento la Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha emitido un tuit donde señala que se está engañando a los migrantes, sobre todo a los que no hablan español, para hacerlos firmar formas en las que se les explica que estarían solicitando la condición de refugiados y en realidad lo que están haciendo es firmar la solicitud de devolución o de deportación. Las organizaciones canciller señalaban que van a recurrir a instancias internacionales y también a instancias nacionales de justicia para poner procedimientos en contra de las actuaciones de estos centros. ¿Ustedes están verificando que realmente no se estén cometiendo este tipo de abusos y cuál es la respuesta de las organizaciones? Gracias. Bueno, yo le diría, a reserva de que ahora el director del instituto le pueda dar más datos, que el gobierno mexicano no va a permitir violaciones a los derechos de los migrantes. Es decir, si hay problemas de ese tipo de conductas, pues se sancionará a los responsables. No tiene por qué. No es la política que queremos seguir. Ahora, si fuera nuestra política impedir por todos los medios que hubiese personas migrantes en México como refugiados, explíquenme usted por qué el número de refugiados creció casi 70% en los últimos meses. Pues hay una contradicción, ¿verdad? Pero si hay casos específicos, claro que los vemos, claro que los revisamos y claro que los sancionamos. No es la política del gobierno de México hacer eso. Allá atrás, por favor.
Señor Canciller, gracias. Buenos días, señor presidente. Soy José Antonio Morales, del Grupo CIR, y abusando de su amabilidad, haré dos preguntas. Cuestionamiento a la Cancillería, y más adelante me queda claro que sería con el señor presidente. En cuanto a usted, señor Canciller, hace unos días, aquí mismo en la conferencia, el presidente hablaba de la posibilidad, de la idea de vender o hacer algo con las representaciones de México en otras partes del mundo, las embajadas, los consulados, los bienes inmuebles, dada la política de austeridad de esta administración. Quisiera saber ese proyecto, esa idea, cómo está encaminada, cuáles son las bases, si va avanzando, cuál es el camino, cuál es la ruta pues que seguiría esa propuesta, señor presidente. Eso por una parte. Hago la otra pregunta y me queda claro que sería para después. Solamente saber, señor presidente, sobre la decisión de una juez en cuanto a que el gobierno tiene que abastecer de medicamentos a los niños que tienen cáncer, a sus familiares, pues, y dio un plazo incluso de 24 horas. Gracias por la atención. Con mucho gusto. Bueno, sería materia de mucho detalle, no es el tema del día de hoy, pero vamos a hacer lo que me comprometí hace rato, que va un poco de la mano. ¿Cuáles son las orientaciones que nos ha dado el señor presidente de la República sobre eso? Primero, pues ir eliminando lo que se considera suntuario. Es decir, las sedes de las embajadas de México, las sedes oficiales, deben ser en las que invirtamos más recursos, y tenemos que reducir el costo de rentas en residencias de embajadoras y embajadores. Y eso es lo que estamos haciendo. Tratar de reducir y cambiar la lógica. Lo que tiene que estar muy bien es la sede de la embajada. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos en donde la embajada tiene goteras, no tiene mantenimiento, etcétera, 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 y te vas a una residencia que costó quién sabe cuántos millones de dólares. No es el caso de todas las residencias, pero en algunos sí había eso. Pero para no distraer, con mucho gusto yo les preparo un informe sobre eso. Entonces, voy ahora a este lado, hasta allá atrás, por favor. La paciencia también tuya. Buenos días, igual a todos los secretarios presentes. Una pregunta para... Sí, Guadalupe Franco de Lima. Bueno, en realidad eran dos, pero son cortitas, secretario. Son así, ¿no? Sí, secretario, yo quería preguntarle los nombres de estas bandas delincuenciales que trafican, tanto nacionales e internacionales. Y la segunda, pues, si no existen recomendaciones de la CNDH, entonces estas más de 700 quejas y 80 más presentadas en este año, ¿son referentes a qué? Si me podría detallar algunas de ellas, por favor. Bueno, como tú sabes, el número de quejas puede ser indistinto. Lo que importa son las recomendaciones. No nos guiamos por el número de quejas, porque puede haber cientos de quejas y a lo mejor una sola es más importante que todas las otras 200, y lo que importa son las recomendaciones. Lo mismo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿en qué es decir, cuál es la guía que estamos utilizando? Bueno, pedirle al Instituto Nacional de Migración, que lo está reportando aquí, ellos están revisando todas y cada una de las quejas, la Secretaría de Gobernación, y lo que se hace es darle un seguimiento aún y cuando no haya recomendaciones. Se van agrupando por tema. ¿A qué se refiere? Mencionó el Instituto Nacional de Migración 893 servidores públicos que han sido separados de su cargo, y algunos de ellos sujetos a proceso. ¿Por qué? Pues porque están vinculados a quejas en donde hay suficientes elementos de evidencia. Entonces ya será cosa que el DINAMI les presente a ustedes un detalle de esas acciones que ha tomado, y desde luego lo que interesa, lo que nos debe preocupar ahora es que los derechos humanos sean garantizados. Ahora te doy un dato. Hay una caída en el número de rescates. O sea, ¿en qué puntos es donde tienes normalmente más quejas de derechos? En la acción de rescate. ¿Qué es lo que ha traído consigo este programa que estamos informando el día de hoy? No sé si tienen ahí si nos pudieran poner la gráfica. El número de rescates a cargo del INEMI en el periodo que estamos informando. Entonces, hay una reducción muy importante en el número de rescates también. Por lo tanto, las posibilidades de alguna violación de derechos humanos también se están reduciendo gracias a este programa, contrario a lo que algunos sostienen. Porque tienes menos personas en operaciones de rescate del INEMI, y tienes menos personas en las estaciones migratorias, y tienes menos personas en los albergues dispuestos para apoyar a los migrantes. Y eso es igual a, pues ahí está, es una caída. También tenemos menos niños no acompañados. Menores no acompañados ha caído drásticamente. Entonces tienes menos posibilidades de violación de derechos humanos. Esa creo que no la tiene ahí, ¿no? Es una caída que va en correspondencia con estos números. Tú, por favor. Perdón, ¿qué me faltó? No, bueno, ese es un informe buenísimo. No, ese sí es. Entonces, se han presentado más de 200 individuos, tenemos una gran cantidad de información ya sobre los cobros, cómo funcionan, dónde, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, será motivo seguramente de que podamos informarlo lo más pronto. Vamos a tomar otras 3 preguntas, si les parece, y más adelante voy a rendir ese informe que se me pidió. Entonces, tenemos tres preguntas. Buenos días, canciller. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, de 1+1. Sí. En semanas pasadas había una serie de movilizaciones en el estado de Chihuahua por el tema del agua. Con respecto, entonces quisiera ver si nos puede proporcionar información y cómo van los avances en el tema. Bueno, es otro tema, con mucho gusto lo hablamos más adelante, que es un acuerdo con Estados Unidos que se firmó en 1944 para el tema del agua, pero con mucho gusto le damos la información. Usted, porque llevas, no, pues ya lleva la mano. Buenos días, Esteban Hernández, del Grupo Cantón y Diario Basta. Referente precisamente a esa creación de estos empleos que se han ofrecido a los migrantes, si nos podrían especificar en qué rubros ha sido, si son permanentes o son temporales, y lo más importante, si están contemplando el gobierno federal abrir empleos precisamente a los migrantes, pero lo que es en el Tren Maya, en la refinería, o sea, realmente si hay mano de obra, pues que puede estar calificada, ¿no? Es por un lado, y bueno, abundar un poquito con inmigración. ¿Cómo ha sido este proceso de renovación precisamente de personal? Si nos pueden un poquito especificar las causas por las que fueron dados de baja a estos funcionarios, si hay acciones penales, cuántas y cómo va esto. Gracias. Sí, como no. Bueno, mira, el empleo que se ha ofrecido tiene varias características, sintetizo. Hay empleos ofrecidos por el gobierno de México, primordialmente, aunque no únicamente, en el sur del país, sembrando vida, apoyo a municipios en diferentes tareas que los municipios han pedido, y respaldo a albergues, es decir, habituallar a los albergues, mantener los albergues. Esos son los del gobierno de México. Luego tienes los empleos ofrecidos por la iniciativa privada, en coordinación o en combinación con la Secretaría del Trabajo. Principalmente son formales, son permanentes, y es en el norte del país. Y ahí, bueno, hay de todos los tipos de actividades que te puedes imaginar, pero principalmente son actividades de exportación, porque están en la zona fronteriza. Y ya se quedaron en México a trabajar formalmente.
el número que ya les expliqué hace un momento. Ese es el paquete conjunto. Ahora, en las obras que se están iniciando, pues están todavía en proceso de licitación. Conforme se vaya avanzando, pues veremos si hay posibilidades también de que ofrezcamos algunos empleos ahí. ¿Por qué no? Sí, claro. Yo no creo que el presidente nos diga otra cosa, con mucho gusto. Una, dos. Bueno, faltabas tú tres. Okay. Sí, buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica. El presidente de la República, cuando asumió el cargo, como parte de sus 100 compromisos, habló de crear empleos en México es la alternativa para la migración. Incluso vislumbró que un día próximo en su gobierno no habría mexicanos trabajando en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a las cifras que hemos consultado con los distintos institutos de migración, la cifra de mexicanos arrestados y deportados en Estados Unidos creció. Tan solo en diciembre del año pasado, más de la mitad de los arrestos en Estados Unidos fueron de mexicanos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno de México sobre el aumento de la migración de mexicanos? ¿De qué estados provienen? Y si ha fracasado la política para que los mexicanos se queden en su país. No hay coincidencia con las cifras que tenemos, lo que estás tú marcando. En el mes de enero, hace un año, hubo 22.149 repatriados. Hace un año. En el mes de enero de este año esperamos 21.982. ¿Me explico? Esas son las cifras oficiales. Entonces, no es así. Hay declaraciones de funcionarios del DHS diciendo hay un incremento. ¿A qué se están refiriendo con eso? Puede que haya variaciones, pero no son relevantes. Porque si tenías 22.000 y pico y tienes 21.000 y fracción, ¿de qué están hablando? Están hablando de los 900 que piden así. Porque antes eran 400. Entonces, la cuestión en México, ¿qué es? A pesar de la situación en algunas entidades federativas, es evidente que si no se tuviera Sembrando Vida, lo que está haciendo en Oaxaca, lo que está haciendo en Guerrero, en muchos estados de la República, pues a lo mejor sí tendrías un incremento importante en el número. Pero hasta el día de hoy, afortunadamente, no es la cifra que tenemos. Te repito la cifra. Enero del 2019, mexicanos 22.149. ¿De qué hablas? De personas que han sido aprendidas, y repatriadas. Esa es la cifra. La cifra que nos mencionó, o que nos... de 211.383 anual. ¿Cuál fue la cifra de 2018, secretario? En 2018 tuviste 203.711. Entonces el aumento que te preocupa serían 8.000. En el año anterior teníamos más o menos cifras parecidas, es decir, no veo yo un incremento que justifique lo que me estás diciendo. Ahora, es importante tener en mente las cifras que teníamos o cómo han evolucionado las cifras desde el año 2000 hasta la fecha. Mencioné yo algo en la conferencia que es relevante que tengamos en mente. El número de personas aprendidas en Estados Unidos y deportadas o repatriadas a México ha ido bajando consistentemente a lo largo de todo el siglo. De hecho, el gobierno que más repatriaciones hizo a México fue el de Obama, no el de Trump. Te voy a dar algunas cifras para eso. Tuvimos en el primer año de gobierno de Obama, en el 2009, 601.000 repatriados. En el segundo año, en 2010, tuvimos 469.000. Y en el tercer año tuvimos 405.000. Ahora tenemos 203.000 el año pasado y 211.000 en 2019. O sea, el antepasado 203.000 y el pasado 211.000. Entonces, como verás, entre 600.000, 400.000 y 200.000 pues hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuántas son las visas de trabajo que tienes ahora? Lo mencioné hace un momento. Tenemos 303.000 visas de trabajo contra 211.000. Cosa que no pasaba antes. Antes tenías mucho más repatriados a México, o deportados, como tú dices, y no visas de trabajo. Ahora estamos en otra circunstancia muy diferente y qué bueno que sí sea. 303.000 visas de trabajo en Estados Unidos. La cifra es pequeña. Yo solamente le preguntaría si sigue siendo objetivo del gobierno mexicano que no haya más migrantes. Nuestra meta va a ser tratar de reducir ese número lo más posible, pero la tendencia nos dice que se va a ir reduciendo. Pero lo que queremos hacer es acelerarlo. Sería lo ideal. ¿Cuál es el estado número uno en estos 211.000? El estado de Guerrero. Entonces, ya el presidente nos dijo, a ver, tráiganse los municipios de los cuales provienen nuestros connacionales que están repatriando y vamos a atender con mayor énfasis a esos municipios. ¿Qué porcentaje ocupa Guerrero de los 211.000? ¿Cuánto es? 9%. 9%. Muchas gracias. Ahí tienes los números, gracias, muy bien. 22.637 son del estado de Guerrero. Bueno, dijimos 3, estabas tú y estabas tú. Ya seas 4, 5, 6, 7. Preguntarle cómo se logró esta baja tan grande de migrantes en el norte, de 50.000 a 2.500, cuáles fueron las razones. Y por otro lado, si tienen alguna noticia de una próxima caravana. Los migrantes que deciden no aceptar ningún empleo en la frontera sur y que buscan esta solicitud de refugiados y aquellos que pretenden pasar hacia el norte, ¿se les permite el paso de ir a la frontera norte o no? Sí, bueno, son varias cosas. En el caso del refugio, lo que dicen las disposiciones reglamentarias es que cuando México te otorga refugio en una entidad federativa, no puedes moverte de esa entidad federativa si no te lo autoriza la Comar. Eso, por ejemplo, se los informamos ahora que fue la caravana mencionada y dijeron, no, entonces ya no queremos refugio, queremos pasar sin siquiera identificar. Y eso es lo que no si te registras es, de acuerdo a la ley, tienes que decir qué es lo que quieres ser en México. ¿Quieres ser refugiado o refugiada? ¿Quieres visa de trabajo? En fin, todas las opciones que hay. Lo que la mayoría de los integrantes de la caravana sí hicieron. Solamente como 700 que dijeron, no hacemos nada y vamos a pasar a paz. Pero los demás sí lo hicieron. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, pues es lógico. No necesariamente las personas conocen qué es lo que la ley dice en México. O sea, cuáles son sus opciones. Las andan conociendo cuando llegan. Y entonces, pues el esfuerzo de las diferentes instancias debe ser informarlos. Es más, con Guatemala nos dieron la oportunidad de pasar del otro lado para informarles qué es el refugio en México. Entonces, no existe el derecho de libre paso de personas no registradas. No existe en la ley.
Lo que nos están pidiendo es que se haga una excepción discrecional a todas las normas mexicanas. No hay modo. Una persona que tenga condiciones extremas, le puedes dar una visa humanitaria, puede ir a Estados Unidos y regresar, pero no puede ser un trato generalizado. Es caso por caso, en condiciones muy extremas. Y es lo que dice la ley. Entonces, es lo que se les dice, es lo que se les informa. La gente que los invita, y que cuando presentemos el informe les voy a dar más datos, les dice otra cosa, que van a pasar libremente, que no hay riesgos, ¿no? Que solo tienen que pagar una módica suma y luego otra suma en Estados Unidos. Entonces, es la verdad. Entonces, hoy en día, el gran esfuerzo que se está haciendo es, y yo creo que está dando frutos por los datos que estamos viendo, es que sí tengan la información, que no corren riesgos. Las caravanas no funcionan. Desde luego que cada quien se puede organizar como quiera. Yo no soy quien para decir que no hagan esto, no hagan lo otro, pero la caravana lo que les ofrece es pasar libremente por México sin registrarse y sin ningún problema. Y eso no es verdad, es un engaño. Como hicieron ese día en la frontera, que dijeron, pónganse adelante los niños y las mujeres. Laura estaba ahí, o sea, nadie nos lo pide. Pónganse adelante las mujeres y los niños para confrontar a la Guardia. ¿Por qué? Porque habían ofrecido libre paso hasta Estados Unidos previo módica suma, que para la gente es un esfuerzo inmenso, es un fraude lo que están haciendo. A varios, y denunciarlos. Ya después, porque ya me estoy separando mucho. Ya la última pregunta, perdón. Perdón. El número de personas que están pasando hacia Estados Unidos para pedir asilo también se redujo sustancialmente. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el número de personas que consiguen el asilo también es muy pequeño. Hay mucho de engaño. Entonces dicen, tú te vas a Estados Unidos, pides el asilo, estás 20 días en una facility y pides un permiso de trabajo, sobre todo si llevas un menor de edad. De ahí el número tan grande de menores no acompañados. Porque te dicen, usted no tiene hijos, pues ¿cómo no? Le arreglamos que tenga. Porque es una condición en Estados Unidos para que te den ese permiso de trabajo tener menores de edad. Entonces la razón, conforme va bajando el flujo y la gente tiene más información y más claridad, pues ¿qué está sucediendo? Pues que ya no hacen todo el recorrido con todos los riesgos. Esa es la razón principal. Es decir, todo esto que generaron, pues ha venido quedando claro que no es verdad. Ahora, sí puedes migrar, pero son otros los mecanismos, no nada más que llegues con menores de edad y te quieras quedar no sé cuántos días en Estados Unidos. Ahora, la política de Estados Unidos la tienen que arreglar ellos. México no se las va a dictar, no es nuestra pretensión. Nosotros lo que estamos aplicando nada más es lo que son nuestras leyes y el Pacto de Marrakech, que ¿qué dice? Migración ordenada, no por la fuerza, no por traficantes de personas. Regular, o sea, sobre bases permanentes, no discrecionales, y segura para las personas que migran. O sea, que no estén en manos de la delincuencia o de circuitos de esa naturaleza. Por favor. Ya estamos trabajando en eso. No, ya estamos. Por eso estamos informando. Hemos hecho muchísimo trabajo de información. Última pregunta de este tema para dejarla. Canciller, buenos días. Buenos días de Reporte Índigo. Preguntarle, hoy publicamos una información de que México no ha cumplido con sus cuotas y con estas aportaciones económicas a organismos internacionales. Estos pagos han bajado en un 75%. Preguntarle cuánto es lo que debe México a organismos internacionales y cuándo se van a realizar estos pagos. Gracias. Bueno, sí tenemos la partida autorizada por el Congreso de la Unión. La que teníamos un retraso, y a veces se da por un hecho que es el que sí. Tú tienes una autorización anual, pero la partida presupuestal te la van autorizando a lo largo del año conforme tienes también ingresos. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene los ingresos vía pasaportes y matrículas consulares. Entonces, no te pueden dar todo el dinero en enero, porque tienes que recaudar a lo largo del año y así te lo van transfiriendo. Entonces, nosotros lo que hacemos, tradicionalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores hace sus pagos a Naciones Unidas y 252 organismos. Algunos son simbólicos, otros son números más importantes. Normalmente en el último trimestre del año. Eso es lo que habitualmente sucede. Entonces, no tengo previsto este año tener dificultades de ese pago. No esperamos tener problemas. Pero sí el tiempo, que va a ser al último trimestre. Sí, está garantizado y está autorizado por el Congreso, el presupuesto. Muchas gracias. Y bueno, ya se lo sé. Bueno, nada más contestar 3 preguntas que tú tenías una. Antes decirles que es tan interesante el tema de la política migratoria que sería bueno que regresaran para seguir informando. Si les parece bien, en 15 días, ¿les parece? Bueno, ya quedamos, ese compromiso. Yo nada más puntualizar algunas cosas, ¿no? Para irnos entendiendo, o cada vez mejor. En primer lugar, decir que nosotros vamos a continuar con nuestra política de atender las causas que originan la migración. Esto lo dejamos de manifiesto y me gustaría que incluso se presentara en la próxima exposición, en una carta que envié al presidente Trump, todavía como presidente electo, y que al mismo tiempo se mostrara la carta de respuesta del presidente Trump. Esa es la política que estamos llevando a cabo en materia migratoria. También sería conveniente que se conociera la carta que envié cuando se decidió aplicar aranceles a las mercancías que se producen en México. Otro documento derivado de esa carta es el acuerdo para llevar a cabo estas acciones que nos llevan a la conformación de este extraordinario equipo. El punto 5, los resultados, lo que estamos viendo, que se pudo resolver el problema con la convicción original de atender a los migrantes ofreciendo empleo con buen trato, sin violación de los derechos humanos, y también que se tenga en cuenta que no vamos nosotros a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, que hemos logrado una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, que se van a seguir quedando con las ganas los que quisieran que me arremangara la camisa
y me enfrentara, porque esto no es de confrontación. La política se inventó, lo he dicho muchas veces, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Y hay una relación de respeto mutuo. No tengo ningún problema de conciencia, porque hemos sabido defender nuestra soberanía en lo fundamental. Me gustaría también que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, les compartiera el texto del tratado que se logró en materia energética, lo que significó defender nuestra soberanía en materia de nuestros recursos naturales, en particular del petróleo, y que les dé los antecedentes, contextualice cómo fueron esos 15 días y qué había en ese capítulo, cuál era el proyecto y en qué quedó. Y por si fuese poco todavía, explicar qué hemos hecho, que se informe de la importancia que ha tenido el que se aprobara el tratado en Estados Unidos. La importancia que es para la economía de México, para la creación de empleo, para la llegada de inversiones, para el bienestar de nuestro país. Entonces, que se analice cómo hemos llevado a cabo nuestra política exterior con apego a principios que no se han sacrificado, y todo esto porque cuento con el apoyo de servidores públicos de primer orden y una conducción profesional de parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, como vamos a seguir hablando, o es un tema de interés, aquí lo hemos visto, ha quedado de manifiesto, pues que se siga informando, que no quede ninguna duda, no tenemos nada que ocultar. Nosotros no vamos a violar derechos humanos, nosotros no vamos a permitir la tortura, no vamos a permitir las desapariciones, no vamos a permitir masacres. Nosotros vamos siempre a proteger la vida de todos los seres humanos, nacionales o extranjeros. Somos partidarios de la fraternidad universal. Que no nos confundan. Tenemos que seguir aclarando que no somos lo mismo, que no es más de lo mismo. No vamos a permitir lo que se hacía antes. Ya no quiero seguir recordando el pasado, pero se ponían de acuerdo los gobiernos de Estados Unidos y de México hasta para introducir armas. Pues eso no, porque no somos lo mismo. Entonces, que los defensores de los derechos humanos tengan confianza de que nosotros no vamos a maltratar a los migrantes. Al contrario, los estamos protegiendo, cuidando, los estamos ayudando. Las preguntas. Gracias, presidente. Sí se escucha, ¿no? Gracias, presidente. Es sobre un tema que nos preocupa mucho en la revista y en general en la prensa, sobre el derecho al olvido. Es una iniciativa que presentó el senador Monreal como iniciativa preferente para legislar este mal llamado derecho al olvido, que permitiría la eliminación de contenidos en Internet, cualquier tipo de contenidos, incluso los de las benditas redes sociales, como usted las llama, pero también el contenido periodístico de investigación, incluso cuando los delitos ya han sido juzgados o cuando han prescrito en el caso de los delitos que no han sido juzgados. Así lo dice textualmente la iniciativa. Entonces, a ver si usted está informado, si está de acuerdo, porque esto permitiría pues la eliminación de hechos de corrupción, por ejemplo, de todo el contenido que se ha hecho público sobre casos de corrupción, incluso lo que usted ha venido denunciando de expresidentes, que dice borrón y cuenta nueva, pero que haya un juicio social, que haya una estigmatización de la corrupción. Bueno, todo eso ya no se permitiría por este derecho al olvido. Entonces, preguntarle si conoce esta iniciativa, si le preocupa. No estoy de acuerdo. O sea, no la conozco, pero no puedo estar de acuerdo. Yo lo que he dicho es, perdón sí, olvido no. O sea, eso no es posible. ¿Quién sabe en qué sentido esté? Pues, pero si es como lo estás exponiendo, yo no estoy de acuerdo. Aunque lo va a resolver el Congreso. Mire, imagínense, yo soy historiador, o me gusta la historia. Que no se vayan a poner muy estrictos los historiadores y me dicen, a ver, usted no es historiador, usted apenas terminó la licenciatura en ciencia política. Pero me importa muchísimo la historia. O sea, entonces, ¿cómo es eso de que ya no voy a poder hacer referencia en mis textos, que son los que tienen que ver con el periódico, con las redes sociales, ¿sí?, del pasado? ¿Cómo no voy a recordar? Que ahorita voy a contestar una pregunta sobre el dinero que nos están devolviendo, que es un hecho inédito, que nos devuelvan el dinero, recuperar dinero. ¿Cómo no vamos a poder hablar de esos temas? Claro que sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Es un planteamiento personal. Si es una iniciativa de los legisladores, ellos van a tener que argumentar y allá se resuelve, ¿no? Sí, presidente, textualmente dice que los datos personales digitalizados que se tendrían que eliminar son aquellos que se encuentran en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de Internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales cuando la condena haya sido cumplida o el delito hubiere prescrito y demás información. Textualmente lo he leído. Sí, no creo yo que haga falta eso. Miren, las redes sociales, aun cuando haya excesos y robots, ¿no?, que además tienen que ver con los de la cúpula del poder, porque los robots no los ordena o los promueve el pueblo, los usuarios de las redes, usuarios comunes de las redes. No, esos son grupos de poder, de intereses creados. Esos son los que contratan a empresas, porque eso cuesta, es dinero, ¿sí? Bueno, aún con eso y con todas las campañas de mentiras que hay, promovidas por grupos de intereses creados, el conservadurismo es muy afín a eso. Les fascina a los conservadores tirar la piedra y esconder la mano, porque esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces, aún con todo,
es libertad, que no teníamos. Por eso digo, benditas redes sociales, porque nos silenciaban. No podía la gente manifestarse, expresarse. Era un control absoluto, una manipulación generalizada. El control que tenían los grupos de intereses creados sobre los medios. Entonces, ahora siguen teniendo control, pero ya no el mismo. Y en México hemos avanzado muchísimo en eso. O sea, las redes sociales en México están más desatadas, son más libres que en países europeos. En países europeos los cambios se han venido dando de lo convencional a estas nuevas opciones de comunicación, pero los medios convencionales se fueron apoderando de los espacios en redes sociales. Y aunque hay libertad en las redes, en Europa, todavía tiene mucho peso, tienen mucha influencia los medios convencionales reconvertidos a redes sociales. En México esto no sucede. En México dominan más los usuarios individuales, las personas, los ciudadanos. Esto es único. Entonces, por eso, prohibido prohibir. Ese es mi punto de vista. Presidente, y atendiendo a la autonomía de los poderes, ¿usted podría mandar un mensaje para que esto no pase y se defienda el derecho humano a saber, el derecho humano a la información? Mire, yo creo que esta opinión la comparten otros. Y ya, con este punto de vista, creo yo que va a haber más cuidado en la revisión de la iniciativa y también ser respetuosos, ¿no?, de la autonomía, de la independencia del Poder Legislativo. Pero qué bien que esto se da a conocer, porque hay mucha tendencia a controlar las redes, es decir, a censurar. Como no pueden, ¿sí?, les molesta muchísimo que se esté transmitiendo ahora que nos estén escuchando por las redes, que nos estén viendo por las redes. Entonces, antes no. Sí, yo recuerdo que en una elección, creo que hace 6 años, un periódico de España famoso puso en su editorial: Obrador es un lastre, o algo así. Y que en mi Twitter, ¿no?, ahí ve el mensaje y les contesté. Ahí les dejo de tarea que busquen lo que puse de ellos. Bueno, pero si no hubiese yo contado con el tweet, ¿sí?, con ese medio, ¿cómo era antes? Les tenías que mandar una carta, un fax, ¿no?, sí, para ver si te lo publicaban, ¿sí? Y si se publicaban la réplica, ¿sí?, lo hacían a los 30 días y en la página 29 de la sección C del periódico, ¿sí? Entonces, ahora no. O sea, entonces hay que defender el que tengamos posibilidad de réplica, ¿sí?, respetuosa, pero que no se prohíba nada. A ver, lo que tú comentaste La pregunta que yo le quería hacer respecto al cheque que presentó el pasado lunes. La empresa que estuvo colaborando con Infonavit, Telra, en realidad recibió un total de 5.088 millones de pesos. Es decir, lo que devolvió fue solamente el 40% de todo el recurso que se le entregó y que en realidad nunca se ejerció nada, nunca se concretó ningún programa. Todo se hizo en contratos y luego se rechazaron los contratos, vino el alegato judicial, se estableció una suma de 5.000 millones de pesos y la empresa finalmente se quedó con más de 3.000 millones de pesos. Esos 3.000 millones de pesos, su gobierno de alguna manera los puede reclamar a la empresa, o ya es dinero que definitivamente se perdió. Y antes de que, porque ya nos cayó toda la noticia también, de que al parecer detuvieron a Emilio Lozoya en España, si tiene también algún comentario, alguna noticia de que si en realidad sí ya fue detenido, alguna confirmación de que Emilio Lozoya ya fue detenido en España. Bueno, miren, es muy interesante el tema, ya lo esperaba yo, lo de los 2.000 millones, porque si son supuestamente 5.000, quiere decir que nosotros hicimos un mal negocio. O sea, condonamos o perdonamos 3.000, en el supuesto que fuese así, porque tampoco yo puedo dar información, pero quiero aclarar que es una averiguación abierta, ya no es un juicio concluido. No puedo, por el sigilo o el debido proceso, hablar de qué empresa, de qué montos. Lo que sí les puedo decir es que nos dio mucho gusto recuperar el dinero y que es, desde luego, muy probable que recuperemos más, que se recupere todo, que no es renunciar a recuperar todo, pero no puedo yo decir más. Quiero recordarles, porque cuesta trabajo poner la frontera, pintar la raya, y a veces calienta, ahora no, ya no calienta mucho, se calientan otros. Pero cuando entró el gobierno mal llamado del cambio, que todo iba a ser distinto, ¿se acuerdan? Uno de los abogados del conservadurismo, famosísimo, consiguió que se le devolvieran impuestos a una de las empresas que habían ayudado en la campaña del gobierno del cambio. No, bueno, y fue exactamente lo opuesto a lo que ahora está pasando. Se le devolvió a esa empresa alrededor de 1.200 millones de pesos de IVA. Ustedes saben quién paga el IVA, el consumidor. ¿Cómo se le devuelve el IVA a la empresa? ¿Y cómo la empresa le devuelve el IVA al consumidor? Toda una estafa. Pero no solo eso, para pagar esas devoluciones, porque no fue un solo caso, estamos hablando de varias empresas. A los gobiernos estatales les quitaron participaciones para pagar, porque en total fueron como 10.000 millones de pesos. Ahora es lo opuesto, estamos recuperando y vamos a seguir recuperando sin violar la ley. Pero si alguien que cometió un ilícito
y quiere reparar el daño, pues va a ser atendido. Todo lo que devuelvan nos importa, todo lo que regresen, porque antes no solo es ese ejemplo que les acabo de poner, sino se les castigaba, incluso iban a la cárcel y luego se les devolvía todo el dinero, porque estaba desligado lo penal de lo civil, entonces se les devolvía todo. Ahora no. Esto no significa que no queremos acuerdos. La Fiscalía, que es autónoma, tiene estos procedimientos abiertos, hay averiguaciones, alguien quiere arreglarse, que lo vayan haciendo, porque a nosotros nos interesa combatir la pobreza, nos interesa que tenga dinero el instituto para devolverle al pueblo lo robado, porque eso va a ser bienestar. Por cierto, cada año les vamos a informar cuánto se recuperó, de qué fuentes, de dónde provino el dinero, de dónde se obtuvieron los bienes, cómo se vendieron, cómo se subastaron, cómo se rifaron y a dónde se entregaron. Es decir, a quién se benefició. Va a ser un informe anual que vamos a hacer sobre este asunto. Entonces, no es una cosa juzgada, vamos a decir, es un adelanto. Sí, porque parecería de que se tenía que recoger o obtener una cantidad y que se hizo una rebaja. No, es una averiguación abierta, pero no queremos cerrarle la posibilidad a nadie de que voluntariamente se pongan al día. Ya cuando se decidió legislar en contra de las facturas falsas, se recuperó dinero de quienes tenían ese problema y quisieron regularizar su situación en el SAT. Ya les vamos a informar de todo lo que hemos recuperado y vamos a seguir recuperando. Va incluido en el proceso judicial. Porque esa es una decisión que tomó la Fiscalía, pero ese es otro asunto. Nosotros, de todas maneras, tenemos ese recurso ahí y como afortunadamente están obteniéndose más fondos, hay reservas pues, para tener esos recursos ahí. Una más. Vamos a tener hoy la cena con empresarios para la rifa del avión. Fíjense que hoy estoy leyendo que se enojaron los del Panteón Rococó, que porque se va a rifar el avión. O sea, me salieron muy formales. Dice que eso no es serio, no es una política seria. Pero yo lo respeto mucho, ¿no? Lo importante es que se va a rifar el avión y que vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales. Y hoy vamos a tener ya la reunión, es una cena con empresarios, están confirmando su asistencia, muchos. Yo mañana les voy a informar cuántos compromisos de venta vamos a tener de distribución de boletos para el avión. Los empresarios siempre nos han ayudado, nos apoyan, tienen una dimensión social, están en disposición de ayudar al gobierno, de que todos ayudemos para sacar adelante a nuestro país. Vamos a esperarnos para que sean los responsables de informar, los que lo den a conocer. Nos vemos. ¿Les parece que nos vemos mañana? Sí. Es que hay muchos temas. Mañana no va a haber exposición mañana. ¿Sí? Preguntas y respuestas. Bueno.